Cordial saludo, estudiantes. Les habla Javier Andrés Moreno Torres, docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este videotutorial tiene como propósito mostrar algunos elementos para desarrollar la primera temática del módulo de ecuaciones diferenciales. Cuando nosotros estudiamos álgebra o trigonometría, se resuelven ecuaciones como ax al cuadrado más bx más c igual a 0, con la variable x. Es decir, nos interesa buscar el valor de x que resuelva la ecuación. Para entenderlo mejor, tendremos x más 3 va a ser igual a 5. X más 3 menos 3 igual a 5 menos 3 nos va a dar que x va a ser igual a 2. Básicamente, buscamos un valor de x que resolviera la ecuación. En las ecuaciones diferenciales, como la segunda derivada de y más 2 veces la primera derivada de y más y igual a 0, no buscamos un valor, sino buscamos una función de y. Para entenderlo mejor, vamos a hacer la comprobación de una solución. Es decir, y va a ser igual a x a la 4 sobre 16, una función normal. Y vamos a suponer que es solución de la ecuación diferencial no lineal de y sobre dx igual a x por y elevado a la 1 medio. Y esto lo vamos a analizar en el intervalo desde menos infinito hasta infinito. Para realizar esta comprobación, vamos a seguir tres pasos. El primero va a ser igualar la ecuación diferencial a 0. Es decir que tendríamos de y sobre dx menos x y elevado a la 1 medio igual a 0. Lo segundo que vamos a hacer es identificar y sustituir por la solución dada. Recuerden, la solución que vimos al inicio fue y igual a x a la 4 sobre 16. Si le sacamos la primera derivada tendremos 4x a la 3 sobre 16. Simplificando tendríamos x a la 3 sobre 4. Tercero, vamos a comprobar si la suma da 0. Recuerden que de y sobre dx es igual a x a la 3 sobre 4 menos x, y que en este caso es x a la 4 sobre 16 elevado a la 1 medio, igual a 0. Empezamos a resolver. X a la 3 sobre 4 menos x factor de x al cuadrado sobre 4, todo eso igual a 0. X a la 3 sobre 4 menos x a la 3 sobre 4 igual a 0, y 0 va a ser igual a 0. En este caso hemos comprobado que la función y igual a x a la 4 sobre 16 sí es una respuesta a la ecuación diferencial de y sobre dx igual a x y a la 1 medio en el intervalo de menos infinito hasta infinito. Clasificación de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales las podemos dividir en tipo, orden o linealidad. En tipo encontramos las ordinarias y las derivadas parciales. Orden es dado por la derivada de mayor orden en la ecuación. Linealidad. Encontramos ecuaciones diferenciales lineales y ecuaciones diferenciales no lineales. Tipo ordinario. Una ecuación diferencial es una ecuación en la que interviene una función y una o varias de sus derivadas. Si la función tiene solo una variable independiente, la ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria. Observemos que esta ecuación diferencial tiene una sola variable independiente, en este caso x. Se lee la segunda derivada de y con respecto a x más 3 veces la primera derivada con respecto a x menos 2y igual a 0. Tipo de derivadas parciales. Una ecuación diferencial en la que interviene una función de varias variables independientes se dice que es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Básicamente aquí tenemos u, que es una función en términos de x y y. Y esta segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con respecto a y. Tenemos dos variables independientes. En el primer sumando, mi variable independiente trabaja como x y en mi segundo sumando, mi variable independiente trabaja como y. En términos de orden de una ecuación diferencial, sea ordinaria o sea parcial, es la derivada de mayor orden de la ecuación. Entonces fijémonos que para nuestro ejemplo, la segunda derivada de y con respecto a x más 5 veces la primera derivada de y con respecto a x elevado a la 3 menos 4y va a ser igual a e a la x. Esto corresponde a una ecuación de segundo orden, ya que tenemos la segunda derivada de y con respecto a x. Condiciones de linealidad. Nos vamos a fijar
que las dos propiedades características de las ecuaciones diferenciales lineales son: la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Esto es, la potencia de todo término donde aparece y es igual a 1. Y la segunda condición es que cada coeficiente solo depende de x, que es la variable independiente. Algunos ejemplos. Ecuación lineal de primer orden. Fijémonos que todos los exponentes de y son igual a 1. Y la segunda condición es que los coeficientes están en términos solo y únicamente de x. Fijémonos que este término lo que nos indica es la segunda derivada, pero el exponente de y es igual a 1. Igualmente aquí tenemos la primera derivada, pero el exponente de y va a ser igual a 1. En consecuencia, como y sus derivadas tienen exponente 1, cumplen con la primera condición de linealidad. La segunda condición es que los coeficientes sean en términos de x. Fíjense que aquí los coeficientes son 1, menos 2 y 1. Suponemos que x está elevado a la 0. Ecuación lineal de tercer orden. Cumple con las dos condiciones. Fijémonos que los exponentes de y están elevados a la 1. Y para la segunda condición, los coeficientes están en términos de x. Muy bien, para este video tutorial utilizamos el módulo de ecuaciones diferenciales de la UNAD y el libro de SIL, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. Mil gracias, les habló Javier Andrés Moreno.